Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Esperando que todos se encuentren muy bien. ¿Se acuerdan que les había avisado que nuestro hermano Francisco Fernández falleció? Pues cumplimos ese deber de depositar su cuerpo y pues también he estado no ausente, sino ocupado. Pues también hemos participado en otros sepelios. Esta tarde quiero compartirles un pasaje. Esta palabra sea de bendición para todas sus vidas, y la palabra de Dios nos dice de esta manera en la primera carta de Pedro, versículos 13 al 21. Dice la palabra de Dios de esta manera: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Amén. Pues bien, esta palabra de exhortación, pero también de promesa, es tan importante considerarla en estos tiempos. Como les decía, depositamos el cuerpo de nuestro hermano, pero no solamente fue él, sino también su hermano Alejandro Fernández. Tal vez algunos no lo sabían. Y en los siguientes días, pues también asistí a un velorio y un entierro de un tío mío. Por lo tanto, es importante considerar estas palabras que nuestro Señor a través de esta carta nos enseña. Primeramente dice en el versículo 13 que debemos de estar preparados para una tarea ardua, pensar seriamente en nuestra esperanza. La esperanza del cristiano, dice ahí en el versículo 13, que debemos ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nuestro Dios, en su amor y en su gracia, que nos ha dado el perdón de nuestros pecados, en la cual nosotros hemos entrado por la fe en esa gracia, que es la salvación de nuestras almas, pero esa gracia se completa cuando el hombre muere o cuando Jesucristo viene por sus santos. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo glorificado, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados para estar con Jesús en las nubes, también con un cuerpo glorificado. Esta es la gracia completa de nuestro Dios. Cuando Jesucristo sea manifestada, nosotros debemos mantener esa esperanza. Es una esperanza viva, no es una esperanza que no se ve. Dice la palabra de Dios que lo que no se ve hay que esperarlo. Sí, nosotros como cristianos debemos tener el entendimiento, la preparación, estar preparados para esos tiempos, porque la muerte puede sorprendernos en cualquier momento, ya sea que muramos o ya sea que Jesús venga y nos arrebate, por lo cual estamos esperando. Y eso puede suceder pues muy pronto. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La obediencia para nuestro Señor Dios es tan importante, porque la obediencia es algo que Él recompensa y es algo que Él castiga. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, solamente desobedecieron a nuestro Dios,
y fueron castigados. Digo solamente porque no cometieron un pecado grande que pudiéramos decir mataron, robaron o algo así parecido. Desobedecieron a Dios, porque la obediencia para Dios es tan importante. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a su palabra. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando nosotros ignorábamos la palabra de nuestro Dios, vivíamos como queríamos, hacíamos lo que queríamos, no vivíamos conforme a los mandamientos de nuestro Dios. Ahora que conocemos la palabra, sabemos cómo comportarnos, sabemos cómo vivir y debemos mantenernos en esa obediencia de su palabra. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó, sed santos, también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Nuestra vida tiene que ser apartada de toda costumbre mundana. Eso es lo que significa ser santos. Tenemos que vivir un estilo de vida que se aleje a las costumbres del mundo. ¿Cómo vive el mundo hoy? En pecados, en maldades, en ajenos a la vida de Dios, dice el apóstol Pablo, sí, sin pensar en Dios, viviendo el día a día, pensando que nuestra vida es muy larga sobre la tierra. No consideramos a Dios en nuestra vida. Todos aquellos que no se han apartado de esas costumbres pecaminosas, Dios los va a castigar un día. Y los que nos hemos apartado, los que estamos procurando vivir ajenos a ese estilo de vida que el mundo vive, Dios también nos va a galardonar. Él nos va a dar una corona de la vida, dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial es santo. Nosotros como hijos tenemos que ser santos, cada día ir santificando más nuestra vida, cada día ir apartándonos más del pecado y de la maldad, porque nuestro Padre es santo. ¿Sí? Usted como padre terrenal no quisiera que sus hijos vivieran como usted los ha enseñado, buenas costumbres, valores, principios cristianos. Nosotros como padres quisiéramos que nuestros hijos vivieran como los hemos conducido ya en el Evangelio. Nuestro Padre, si Él ve que nosotros nos descarriamos, pues Él también se siente. Y el deseo de nuestro Dios es que nosotros seamos cada día seamos mejores cristianos, mejores hombres. Y dice la palabra de Dios ahí el 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos, ¿qué significa? Que debemos vivir en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de nuestra vida. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Mucha gente se prepara para la vida. ¿Sí? Hoy dice, yo quiero trabajar, quiero tener lo necesario, no quiero padecer necesidades, quiero estudiar, quiero prepararme para que tenga un estilo de vida mejor o alguna otra cosa en lo que se prepara para tener una vida mejor en esta tierra. Se prepara para la vida, pero mucha gente no se prepara para la muerte. Dice aquí, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra vida que Dios nos preste en esta tierra, con temor. Y ustedes saben lo que es vivir en temor de nuestro Dios. Entonces tenemos que ser sabios y saber cómo vivir. Fuimos rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesús, dice aquí el apóstol Pablo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El pago por nuestro rescate fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Nadie pagó por usted ni por mí oro ni plata. Fue nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, pagando con su propia sangre. Y dice la palabra de Dios que si la sangre
fue aceptable para Dios, nuestros pecados han sido totalmente lavados y perdonados. Dice el versículo 21, dice, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando nosotros vivíamos ignorando la palabra de Dios, no creíamos en Dios. Mas, sin embargo, por que se nos compartió que nuestro Señor Jesús vino a nacer, fue crucificado, resucitó, nuestra fe se hace grande en nuestro Dios. Nuestra fe nace por un Dios poderoso, por un Dios de amor. ¿Y cuántos no hemos experimentado el amor de Dios? San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es grande. Y dice, nuestra fe, para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo y en Dios y en su palabra, ni en ninguna otra cosa. Nuestra fe está escrita aquí, en esta palabra. Que Dios les bendiga, hermanos.